Grade, let's multiply two-digit numbers. Lesson number 3 in the chapter 7. Steps for multiplying by two-digit numbers. Let's go to the step number 1. Multiply the ones of the multiplier factor. Now let's see is number 3. By the ones of the multiplicand factor. If you see is the 6. 3 times 6 is 18. And write the product under the ones. Let's see, you put the 8 under the ones and regroup the 1 in the place of the tens. Multiplicamos el 3, que es la unidad, por el multiplicando, la unidad del multiplicando, que es 6, 18. Colocamos la unidad de 18, que es 8, debajo de la unidad y agrupamos la decena en la posición de las decenas de el multiplicando. Vamos al paso número 2. En el paso número 2, multiply the ones of the multiplier, de nuevo el 3, by the tens of the multiplicand. Ahora vamos a multiplicar por la decena, que en esta ocasión es 1. 3 times 1 is 3. And add the number 1 if, ok, vamos a sumar lo que agrupamos, que es 1. 3 por 1, 3 más 1, 4. And write the number under the tens. Ok, vamos a escribir el resultado debajo de las decenas. Vamos al paso número 3. Multiply the ones, multiplier factor by the hundreds of the multiplicand. Vamos a multiplicar 3 por la centena de multiplicando. Y es 6. Colocamos el resultado en la posición de las centenas. In the hundreds, okay? Let's go to the step number 4. Let's see 2. The 2 is the multiplier. Is the tens of the multiplier. Now we start. We need to repeat the process, and multiply first to the ones of the multiplicand. Vamos a tomar el 2, que es la decena, y vamos a repetir el proceso nuevamente. La decena con la unidad del multiplicando, la decena con la decena del multiplicando, la decena con la centena. Si hubiesen 10 dígitos en el multiplicando, tendríamos que multiplicarlos por todo dígito por dígito. Agrupando si dan resultados de 2 dígitos. ¿Ok? Vamos a comenzar. 2 por 6 es 12. Agrupamos el 1 de la decena y colocamos el 2 debajo de las posiciones de las decenas, debajo del 2 que estamos utilizando para multiplicar. 2 por 1, 2 más 1, 3. 2 por 2, 4. Colocamos el resultado. Aquí tenemos los resultados parciales. Ya multiplicamos la unidad por todos los dígitos de arriba del multiplicando la decena por todos los dígitos del multiplicando del número de arriba. Y aquí tenemos los dígitos o los resultados colocados correctamente. Como observarán, no vamos a tener ningún número debajo del 8. Por lo tanto, visualice como si fuera un 0. Vamos al paso final. Finally, add the partial products to obtain the final product. Tenemos los resultados parciales. Vamos a sumarlos. 8, lo bajas. 4 más 2, 6. 6 más 3, 9. 4. Unidad, decena, centena. Bueno, le coloco la comita. And finally, we have the final product. Vamos a practicar en el libro. Bye bye.